Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre una identidad colectiva. And today we're going to talk about a collective identity. Si usted vio al grupo de alabanza participar y lo ha visto una y otra vez, se habrá dado cuenta de algo, If you have seen the praise and worship team time and time again, you will recognize something. que todos tienen que cantar lo mismo, Everyone has to sing the same thing. todos tienen que tocar lo mismo. Everybody has to play the same thing. Nadie puede estar cantando ni tocando una canción diferente, todos tienen que cantar la misma. No one can be playing a different song. Everyone must be playing the same song. De alguna manera el grupo de alabanza te presenta una identidad colectiva. The praise and worship team in some way is showing you a collective identity. Y cuando hablamos de una identidad colectiva, tengo que hablarle de lo que es la iglesia de Dios. And a collective identity, with that comes speaking of the body of Christ. La iglesia nació en el corazón de Dios y el Padre Eterno. The church was born in the heart of the Father. Fue manifestada hasta después, pero nació en el corazón de Dios. It may have manifested itself later, but it was originally born in the heart of the eternal Father. Ahora, si nació en el corazón de Dios, la iglesia del Señor debe tener la identidad, el ADN de aquel que la estableció y le dio origen. So if it was born from the heart of the Father, that means that collective identity that comes from it must reflect that same heart. La forma de pensar, The same way you think, la forma de oír, the same way that you la listen, forma de sentir, the same way you feel, la forma de ver the same way you y la see, forma de actuar and the way you act deben ser a la manera en que el Señor piensa y el Señor Jesucristo actúa. It needs to be the same way that the Father behaves and thinks. Ahora, si hacemos eso, entonces estaremos haciendo lo que siempre hizo Jesús. So if we're doing that, that means that we're going to be doing what Jesus always did. Siempre tuvo un enfoque: He always had a focus agradar al Padre. to please the Father. Si agarramos la onda de lo que estoy hablando, So if we get the idea of what I'm talking about, deberíamos de tener eso como meta. we should have that as a goal. No solo él, no solo ella, Not just him, not just her, sino todos como iglesia. but all of us as a church. Un solo objetivo, One objective, el que tuvo Jesús: the one that Jesus had, agradar al Padre. to please the Father. Y en Mateo capítulo 9, verso 35 al 37, usted va a encontrar ese comentario o esa parte de lo que Jesús hizo. And you will see this exemplified in Jesus' life when we look to Matthew chapter 9, verse Pero el 35 to verso 37. 37 dice: But verse 37 says this. entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. But if you jump to verse 37, it says, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ahora, como iglesia nuestra identidad debe ser la misma. As a church, our identity must be one and the same. Ahora, cuando hablo de una identidad colectiva, Now, a collective identity es hablando de un grupo y de una u otra persona que se identifica con tal grupo, que al final de cuentas tienen un solo objetivo. and what the collective identity is a person or a group that assimilates to a certain group that has a certain purpose. Adquirir los rasgos y características de ese grupo To acquire those character traits of that larger group. para poder de alguna manera alcanzar los objetivos y hacerle ver a la sociedad que son de X grupo. So that they can reach the objective to show everyone else that they are different and part of this group. Para la descripción de lo que es una identidad colectiva, vamos a ir a leer la palabra cuando Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Y quiero invitarle para que lea conmigo lo que es la escritura. Filipenses 2. And so you will realize something, and we can identify what the collective identity is from Philippians 2, 1 through 11. I would like you to read with me. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Y sigue diciendo en el verso 3, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino más bien los intereses de los demás. And not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage, sino que se despojó a sí mismo. Ya me dejaron solo. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. You stopped reading with me. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. La iglesia debe de tener su identidad. The church must have its own identity. Los siervos y servidores de Dios debemos tener su identidad. God's servant should have his identity. Lo que Pablo refleja a través de sus palabras escribiendo a los filipenses es What Paul is saying to the Philippians is this. la filosofía de la vida del creyente. It is to say, it is the philosophy of a believer. Es decir, la vida del creyente no puede llevarse a cabo por imitación. It is to say that a believer's life cannot just be an imitation. Ahora, si no entiende la palabra filosofía, Now, if you don't understand the concept of philosophy, esta es la ciencia que estudia this is just the science that you study. las propiedades, causas y efectos de las cosas. The properties, the causes, and the effects of things. En otras palabras, la iglesia que tiene la identidad de Cristo debe vivir de acuerdo a los lineamientos y códigos del reino. In other words, the church, if they are in God's mindset, in God's likeness, that means that they must follow what the kingdom of God, must follow the codes of the kingdom of God. No pongas en peligro la identidad de la iglesia. Don't put the church's identity in danger. Es decir, no haga las cosas por rivalidad o por vanidad. It is to say, don't do it out of rivalry. ¿Por qué dice Pablo esto? But why does Paul say this? Porque en esa época había personas predicando el evangelio de Cristo, pero lo hacían por envidia o por una rivalidad. Because there were other people who were servants of God, so to speak, and they were preaching the gospel, but they were doing it out of vain conceit. ¿Podemos nosotros platicar o argumentar sobre alguna enseñanza o alguna doctrina? Sí. Can we talk about doctrine and talk about those things? Sure. Pero cuando nosotros ponemos la identidad de la iglesia en peligro, But when we put the body of Christ in danger, vamos a llegar a una conclusión, we will arrive to this conclusion, que estas son causadas por pasiones o sentimientos humanos, that these are caused by personal passions or personal beliefs. como la envidia, por ejemplo. Envy, for example. ¿Hace las cosas usted por envidia? Do you do things out of selfishness? ¿Hace las cosas porque usted es rival de otro ministerio? Do you do something because you are a rival to another ministry? Si usted está haciendo eso por esa razón, If you are doing that because of that reason, deje de hacerlo. stop doing it.
Porque estás poniendo en peligro la identidad del cuerpo de Cristo. Because you are putting the church's identity in danger. Yo no tengo que predicar como otro. I don't have to preach like someone else. Yo no tengo que verme mejor que otro. I don't have to look better than someone Yo else. tengo mi propia identidad. I have my own Mi identity, propio estilo, my own mi propia style, forma de ser. my own way of behaving. No estoy en competencia. I am not competing with anyone. Porque cuando usted se pone en competencia, llámese líder de jóvenes, líder de adultos, líder de lo que sea. Because when you are in competition, whether you be a leader of the youth, leader of adults, it doesn't Nuestro matter. grupo es mejor que el de ustedes. Our group is better than your group. Estás poniendo en peligro la identidad de la You iglesia. are putting in danger the church's identity. No pensamos como él. We are not thinking No like him. vemos como él. We don't see No like him. actuamos como We él. don't act like him. No nos parecemos a él. We do not seem the same as him. Me mira así como, le estoy hablando de la identidad que debe tener su iglesia. And you're looking at me weird, but I'm telling you the way that his identity should be in the Ahora, church. por esta razón de una identidad colectiva But for this reason, this collective identity, es que se necesita una nueva identidad. it's that it needs a new identity. ¿Se acuerda cuando alguno de ustedes, y perdón por el comentario, si alguno encaja allí, perdón por el comentario, Sorry for the phrase that I'm going to say, because maybe you're in this category, but forgive me. cuando usted usó el número de otro, When you use el número de otro, el nombre de otro, whenever you use somebody else's number or you use somebody else's name, y te llamaban Pedro Infante. ¡Hey, Pedro! Y él por dentro decía, si yo me llamo Juan. have they ever called you something in the sense of say, hey, Peter, it's like, my name is John. Pero ya cuando pasaste el proceso But once you've gone through the process y adquieres tu verdadera identidad, and you recognize your own identity, qué libertad se siente. what freedom there is there. ¿Te han pisoteado alguna vez? Has someone walked all over you? Por esta razón, el Señor dice, necesitas una nueva identidad, For this reason, the Lord says that you need a new identity, un nacimiento nuevo, a rebirth, un nacimiento espiritual a renewed spirit que se recibe cuando recibimos a Jesús como Salvador that is personal. received when we receive Jesus Christ as our Savior. Por eso Pablo escribe a los Corintios capítulo 5 verso 17. That is why Paul tells the Corinthians, De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17, that anyone that is in Christ is a new creation. The old things have passed away and everything is made new. Dios ya no tiene en cuenta, a partir de que recibimos a Jesús como Salvador personal, ya no tiene en cuenta nuestra vieja naturaleza o estilo de vida. When we receive Jesus Christ as our Savior, old nature is no longer present. Solo Él pudo haber hecho eso. Only He can do something like Una that. nueva criatura. A new creature. Ahora, yo no sé si usted entiende lo que es una nueva criatura. See, I don't know if you understand what it is to be a new creature in Christ. Una nueva criatura. A new person, Formados de la nada. formed from nothing. Así como Dios creó el cielo y la tierra formado de la nada, Just as God created earth out of nothing, así Dios nos da a nosotros una nueva vida en Cristo. that is what God gives us, a new identity in Christ. Ya no somos de este mundo. We are no longer of this world. Nuestra muerte es la muerte de la vieja naturaleza. Our death is the death of our old nature. La nueva creación es completamente traída a existencia de la nada. As a new creation, it is something that came from nothing. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. Say with me that the old things have passed away. Ok, las cosas viejas se refiere a todo aquello que era parte de nuestra manera de vivir. Those old things refer to the way that we lived before, El orgullo, in pride, el amor al pecado, loving sin, la del
cuando nos deleitábamos en cosas que desagradaban a Dios, when you would be pleased in something that doesn't please God. pero ahora aborrezco lo que Dios aborrece, ahora no me gusta lo que a Dios no le gusta. Now I do not crave something that God doesn't want. Ahora, nuestro deseo tiene que haber cambiado. Now our desires must have ¿Le changed. gusta a usted alabar a Dios? Do you like to praise God? Esa no es parte de su vieja naturaleza. That's not part of your old nature. Es parte de una nueva naturaleza creada por Dios en Cristo Jesús, en usted y en mí. That's part of a new nature in Christ and in Christ Jesus between you and I. Por eso, cuando usted viene y se congrega con nosotros, So that's why when you congregate with us, deberíamos demostrar la identidad de un cuerpo que sabe alabar y adorar a Dios. you should demonstrate as a people who knows how to praise No and es worship que God. otro entre y vea, mira, ese está cruzado de brazos, pero la mayoría no, está con sus manos en alto. It is to say that there should be someone who walks in and says, hey, look, that guy has his arms crossed. But according to everybody else has their hands Esa raised. es la identidad de la iglesia ahora como nueva criatura. That is the identity of the church as a new creation. Ahora, si llegó una persona que no es nueva criatura, tiene razón de tomar esa actitud. Now, the people who have not been born again, they have the right necessarily to stay Pero that way. ¿qué de los que dijeron ya haber recibido a Jesús como Salvador But what about personal? those people who said, I received Christ as my personal Savior? Eso caracterizó a Jesús, That characterized Jesus, su humildad. his humility. Pero hay otra palabra ligada a la misma, But there is another word that is closely linked to this one, y es la palabra humillación. and it is to humble oneself. Y esa fue la máxima expresión de su identidad. And that was the maximum expression of his identity. Pero hay algo interesante acá. But there's something interesting here. La gente se burló de Jesús. People made fun of Jesus. Muchos de ellos lo apuntaban con el dedo. Many of them pointed him out. Pero acá el punto interesante es el siguiente. But the interesting point is this. Él se humilló a sí mismo. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. He humbled himself. Y esto es tan profundo y tan interesante para que nuestra mente lo pueda entender y muchas veces digerir. And it's so deeply interesting that it may cost us to digest this. Algunos de nosotros quedamos humillados por las circunstancias, Some of us become humbled by circumstances. pero la humillación que el Señor se hizo a sí mismo es totalmente diferente. But the humbling that Jesus did to himself is completely different. Permítame ilustrarle de alguna manera. Let me illustrate it this way. Usted es Jesús, You are Jesus. todo lo puede, You can do all things. todo lo sabe, You know all things. está rodeado de gloria, You are surrounded in glory. tiene todo un mundo y una atmósfera de bienestar y de beneplácito a la diestra del Padre. You have a well-being. You're at the right hand of the Father. Pero Él decide humillarse But you decide to humble yourself. de ese alto honor que Él tenía. From that high honor that he had, Me voy a humillar a mí mismo. I will humble myself. Voy a ser un hombre como ellos. I will become a man like them. Dejar ese poderío. I will leave that power. Me refiero en toda su plenitud y toda su And omnisciencia, I'm talking about his fullness and omniscience, toda su omnipresencia, his omnipresence, para venir a ponerse al nivel de nosotros. to bring himself down to our level. Allí empieza cuando la palabra dice, Él se humilló a sí mismo. That's what happens when he says he humbled himself. Y dice Él de sí mismo. And he says this of Note lo himself. que dice en Juan 10, 17 y 18. Notice what he says in John 10:17. Note por qué lo dice. And notice why he says it. Ok, yo me estoy humillando a mí mismo. I am humbling myself. Por eso el Padre me ama. That is why the Father loves me. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Because I laid down my life only to take it up again. Nadie me quita la vida.
No one takes it from me. Nadie tiene el poder de quitarme la vida, No one has the power to take it from me. sino que yo la doy de mi propia voluntad. But I lay it down on my own accord. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. I have authority to lay it down and I have the authority to take it back up again. Este mandamiento recibí de mi Padre. This command I received from my Father. A mí, si yo quiero, nadie me puede quitar la vida. No one can take away my life. Pero por eso me humillé a mí mismo. But that's why I humbled myself. Para dar mi vida, para que fuese muerta y crucificada y muerta. To give my life so that it may be crucified. Pero nadie me la quita. But no one is taking it from me. Yo la pongo porque yo necesito y quiero ponerla para agradar al Padre. I put it in my own accord to please the Father. Pero aún puedo y tengo el poder para volverla a tomar. But I have the power to take it back up when I choose. Eso es humillarse a sí mismo. That is what humbling oneself means. Porque no tenía que hacerlo. Because he didn't have to do it. Él se humilló al salir de su dimensión espiritual. He chose to leave a spiritual dimension. Si Dios nos diera a nosotros esa capacidad de humillarnos a nosotros mismos, If God was to give us the capacity to humble ourselves. en el contexto que le voy a hablar, And in this context is what I'm referring to. Señor, la Biblia habla de las hormigas aquí en el Proverbios. Lord, the word Proverbs speaks of worms. Quiero dejar de ser yo hombre, ser humano, I want to stop being human. y quiero convertirme en hormiga porque quiero saber por qué actúan las hormigas como actúan. And so I want to lower myself to that center so that I can understand how they think. ¿Lo harías? Would you do it? Por eso, cuando alguien estaba tomando y bebiendo, When someone, and that's why when someone is drinking, Jesús fue y se sentó con ellos a la barra. and that is why Jesus goes and he sits down at the bar with them. Por eso quería saber cómo actuaba la mujer samaritana. That is why he wanted to see how the Samaritan woman would act. Pero la gente dijo, But people said, mira, este se anda juntando con los borrachos y es el Hijo de Dios. look, he's spending time with the drunks and he's supposedly the Son of ¿Qué God. estará hablando con esa mujer que es adúltera? What is he talking to that adulteress for? He is the Son of God. Se humilló a sí mismo. He humbled himself. Si no nos podemos humillar a nivel personal, If we cannot humble ourselves personally, quizás sea muy difícil humillarnos y tomar la identidad de la iglesia del Señor para poder ganar y penetrar en un mundo perdido y sin esperanza. then it would be difficult for us to humble ourselves as a church to be able to reach out to those individuals who need that help. Hay veces que yo no tengo por qué estar escuchando malas palabras en un grupo de personas donde entré o por alguna razón estoy ahí. For in some circumstances, I don't need to hear any bad words when I am in a certain environment because I have to be somewhere. No me gusta. I don't like it. Pero muchas veces lo veo como una oportunidad para poder dejar una idea totalmente diferente a lo que piensa la sociedad de una iglesia o de una persona que es parte de la iglesia de Cristo. But a lot of times I do that so I can set a new precedent for what a person from the body of Christ does in an environment. ¿Usted cree que Jesús necesitaba sentirse rechazado cuando vino a la tierra? Do you think that Jesus needed to feel rejected when he came to earth? ¿Usted cree que era necesario que un hombre como Pedro lo negara? Do you think a person like Peter should have denied him the way that he did? No merecía ser torturado, He didn't deserve to be tortured, pero se humilló but he humbled himself. a sí mismo, He humbled himself. a sí mismo. Himself. Y por eso fue obediente y dice la escritura hasta la muerte, y la muerte fue de cruz.
That's why it says that he was obedient to death, even death on a cross. ¿Sabe qué fue lo más humillante del Señor? Do you want to know what was the most humbling of Jesus? Experimentar la muerte. To be able to experience death, Porque Él no es muerte. because he is not death. Él es eterno y es vida. He is eternal life. Voy a morir. I'm going to die. El ser humano no fue creado para morir. A human being wasn't designed to die. Morir no es una causa natural o morir no es por una naturaleza. To die isn't by nature. El ser humano muere como consecuencia del pecado. A human dies because of a consequence of sin. Dios no nos crió para morir. God did not create us to die. Dios nos crió para vivir. God created us to live. Pero por la desobediencia y el pecado, But because of the disobedience and sin, el ser humano tiene que morir. humans must die. Pero en la nueva identidad en Cristo Jesús, But in the new identity in Christ Jesus, hemos pasado de muerte a vida. we have moved from death into Hoy life. tenemos vida eterna. Now we have Hoy eternal life. tenemos algo que caracteriza a la iglesia del Señor. Now we have something that identifies the church of God. Un nuevo pueblo, una nueva criatura, A new people, a new un creation, nuevo linaje, a new lineage, una nueva vida, a new life, una nueva identidad a new identity que no es individual sino colectiva. that is not individual, but it is collective. Y Pablo dice, hagan esto, And Paul says, do this. porque aunque estoy en esta condición hoy y en esta situación, Because even though I may be in this situation, yo no sé qué va a hacer la gente que me tiene en esta condición, en este lugar conmigo. I don't know what people are going to do, those who have me in this Pero aunque esté en circumstance. esta condición, But even if I am in this condition, quiero que hagan algo que me deje totalmente feliz. I want you to do something that would leave me completely happy. Piensen, vean, actúen como Él. To think, see, and act like him. Hermano, si dejamos a un lado todo lo demás que no es necesario, Brother, if we set aside everything that isn't necessary, muchos quedarán ser parte. No estoy hablando de esta casa, sino de la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Muchos quedarán ser como nosotros. and many people would want to be like us. And I'm not talking about just this house, but the body of Christ as a whole. Deja a un lado los celos, Set aside the jealousy, deja a un lado las envidias, set aside envy. deja de meterte en cosas que no trascienden, Stop getting into something that you shouldn't be. deja de enfocarte en tonterías Stop focusing on dumb things y enfócate en lo que verdaderamente te desarrolla y te hace madurar. and focus on things that make you mature and develop you. Y entonces la gente dirá, verdaderamente ellos son el pueblo del Dios que dicen And then que people alaban. and then people will say that they are truly like